De vuelta con el ingeniero Juan Temístocles Montaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Evidentemente, aun cuando el doctor Leonel Fernández desista de sus aspiraciones de ser nuevamente el candidato y el presidente de la República diga que no aspira a quedarse en el poder más allá de lo que la Constitución establezca, es muy difícil que se logre la unidad porque aparentemente las posiciones están muy encontradas, ¿no? Y por lo menos la gente que sigue al doctor Leonel Fernández parece decidida a seguir apoyándolo independientemente del partido a que lo postule. Yo pienso que al final lo que debería primar es la racionalidad. Yo creo que hay una señal que nos indica que muy bien pudiera ocurrir algo así. Y fue la reunión del Comité Central donde se estableció lo relacionado con las primarias abiertas. Tú recuerdas que había un enfrentamiento interno. Inclusive en días previos el propio compañero Leonel Fernández había llegado a dar declaraciones que daban la tónica de que iba a haber una confrontación en la reunión del Comité Central. Y sin embargo, la reunión terminó bien. Pero ¿por qué no se votó? ¿Por qué no se votó? No se votó, bueno, se votó a unanimidad, solamente hubo... pero por aclamación. Claro, por aclamación. Hubo sí un voto disidente del compañero Melanio Paredes. Pero porque se llegó a un acuerdo previo. Un acuerdo previo que en realidad respondía a lo que la mayoría del comité político entendía que era lo correcto. O sea, y si se llegó a ese acuerdo y el propio presidente Leonel Fernández entendió que se debía presentar ese acuerdo, que iba a contar con el aval de todos, pues se accedió a eso y no hubo problema. Sorprendió mucho que haya sido el propio expresidente Fernández quien propusiera algo a lo que él se había opuesto aparentemente radicalmente apenas unos días antes, ¿no? Mira, a veces uno no quiere hablar de estas cosas porque uno no quiere que vean a uno como un cuestionador, pero el tema es que da la impresión en las últimas posiciones adoptadas por el compañero Leonel Fernández de que no está bien asesorado. Porque no ha sido ese solo el caso, han habido otros casos donde se ha colocado en una posición extrema y luego prácticamente ha tenido que transarse. Entonces yo creo que no veo que haya gente que lo esté asesorando, que le esté ayudando a entender la lógica de que él no puede pretender creer que su opinión es la que vale. O sea, el compañero Leonel Fernández no logró convencer a la mayoría de los miembros del comité político de que las primarias abiertas eran inconstitucionales y aún así insistió, aunque al final se transó. Algunos miembros del comité político y del comité central del partido alegan que él se opuso o finalmente accedió a que no se hiciera por votación individual porque no te contaba con la mayoría y que iba a perder alrededor de un 70 contra 30. No, obviamente era si se iba al esquema original, porque en el fondo la posición de Leonel era de obstaculizar las primarias abiertas. Tenía una serie de cuestionamientos a las primarias abiertas y las posiciones que se manejaban eran dos. No vamos con las primarias abiertas o no nos vamos con las primarias abiertas. ¿Usted favoreció cuál de ellas? No, las primarias abiertas. Es más, yo era que la iba a defender en el comité político. Si no se llega a ese acuerdo, yo era que iba a defender porque yo entendía que lo correcto eran primarias abiertas. Pero se produjo el acuerdo, ya no había diferencia con relación a las primarias abiertas y por eso es que se vota. O sea, lo que se pensaba era que se iba a votar las posiciones, las dos posiciones encontradas que habían en el seno del comité político. Pero como eso se resolvió el día previo a la reunión del comité central, pues se acordó prácticamente un voto unitario. Mucha gente piensa que el solo hecho de que pudiera modificarse la Constitución para que el presidente pudiera optar por un tercer mandato consecutivo no implica necesariamente que él sea el candidato, porque tiene que ser escogido en las primarias, ¿no?
No, claro, el esquema ahora es que de alguna forma, ocurra lo que ocurra, el PLD va a tener que celebrar primaria. Esa es la realidad. En el caso de que esa constitución se modifique y él pueda presentarse, ¿usted se presentaría frente al doctor Leonel Fernández, frente al licenciado Bueno, Danilo Medina? la intención que yo tengo es ir hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Ahí tampoco hay marcha atrás. A mí hay que contarme los votos. Yo quiero que me cuenten los votos. ¿Cómo es Aunque sean 5 votos, yo quiero expresar realmente, yo quiero dejar expresado frente al partido y frente al país mi posición. Pero a usted se le considera sobre todo, aparte de que usted tiene un discurso muy coherente, ha sabido en muchas oportunidades, en situaciones difíciles del partido, usted hizo de vocero del partido frente a las discusiones públicas y el debate nacional, pero usted más que nadie se le considera como un burócrata del partido, como el técnico que puede planificar la política económica del partido y no se le ve tanto como un aspirante presidencial. Mire, yo diría que a mí me tocó jugar un rol, fundamentalmente a partir del año de 1990, que me encasilló en eso que tú señalas. Yo tuve la responsabilidad de coordinar los equipos que elaboraban los programas de gobierno del partido y cuando llegamos al gobierno me tocó trabajar en áreas técnicas del gobierno. En el año de 1990 yo participé como candidato a senador por la provincia de San Cristóbal. Esa fue mi última... ¿Ya había sido diputado? Ya había sido diputado. Había participado como candidato a senador, peleé esa senaduría, pero perdimos la senaduría. A partir de ahí, obviamente, me dediqué, como tú dices, al trabajo técnico-político y durante años y años, pues estuve en esa dirección. A partir del 2010, 2011, yo entendí que debía retomar mi rol y hoy te puedo decir que he hecho un trabajo en la base del partido. O sea, ya no es el burócrata que trabajaba. Bueno, pero los tecnócratas... Pero hoy tengo una base de apoyo en el partido. Bueno, pero el tecnócrata no, un tecnócrata bien experimentado necesariamente no es una persona que no puede ejercer la presidencia de la República. Yo he dicho, Miguel, sin que esto se vea como un, ¿cómo te lo diría? Mire, yo creo que el haber tenido la experiencia que he tenido, yo creo que me ha convertido a mí en el candidato más preparado que tiene el PLD hoy para gobernar la República Dominicana. Yo creo que si hay alguien que se preparó para gobernar este país, para saber qué es lo que hay que hacer en las diferentes áreas de la administración pública, es quien les habla. O sea, yo creo que ese interregno de 1990 hasta el 2012, que me mantuvo permanentemente trabajando en las áreas técnicas del gobierno, en donde se definen las políticas públicas, porque la gente cree, bueno, son técnicas, pero ahí es donde se definen las políticas que ponen en marcha el país. Eso me preparó a mí para saber qué es lo que hay que hacer si se llega a gobernar un país. Pero evidentemente eso no es un requisito sine qua non para ser un candidato, porque el doctor Leonel Fernández llegó a la presidencia de la República sin ninguna experiencia de Estado. Sí, no, es cierto, estoy plenamente de acuerdo. O sea, yo creo que lo importante es lograr concitar el apoyo de la población, que la gente te valore, que la gente crea que tú realmente puedes hacer una buena obra de gobierno. Ahora, hablando de valoración, ¿qué cree usted como dirigente del partido, qué puede valorar la sociedad dominicana de el largo mandato del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuál va a ser el legado si hoy el mundo terminara? Si tuviésemos que enfrentar mañana el día del juicio final, ¿cuál sería el legado del Partido de la Liberación Dominicana ante la posteridad, no? No, mire, yo creo que el PLD ha hecho una gran obra de gobierno. Eso es lo primero que te puedo decir. O sea, yo creo que la República Dominicana de hoy no es la República Dominicana que nosotros encontramos en el año de 1996. Este país no solamente ha crecido en términos económicos, yo creo que en términos sociales. Yo he señalado que en el año de 1996, cuando nosotros llegamos al gobierno, la República Dominicana era un país
catalogado por Naciones Unidas como un país de desarrollo humano medio. Hoy la República Dominicana es un país de desarrollo humano alto. O sea, eso se ha logrado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros en el año de 1996 no éramos la economía más grande del Caribe. Cuba era más grande que nosotros en el 96 y lo era Guatemala. Hoy nosotros somos más grandes que Cuba y somos más grandes que Guatemala. Eso se ha logrado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y creo que sobre Panamá también. Sí. No, porque Panamá es grande en per cápita, pero en tamaño de la economía, sí, en el claro. Tamaño, en términos de producción, hoy en esta zona, la única economía más grande que la nuestra es la mexicana. No me refiero al sur, me refiero a Centroamérica. Pero los datos de... Pero lo que te quiero señalar es esos datos. Pero además, Miguel, la transformación urbana que ha habido en este país. Esta ciudad de Santo Domingo es otra ciudad. O sea, yo siempre recuerdo que don Juan se vanagloriaba, hablaba loa de La Habana como ciudad. La ciudad de Santo Domingo es más ciudad que La Habana hoy. Claro. Más ciudad que San Juan de Puerto Rico. Más ciudad que cualquier ciudad de Centroamérica. Se ha logrado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, y no solamente la ciudad de Santo Domingo. Yo siempre le digo a mis compañeros que cuando llegamos al gobierno en el 96, cuando tú hablabas de supermercado, todo el mundo sabía que estaban aquí en la capital todos. Supermercado dominicano, supermercado nacional, la cadena no existía. Eran solo dos. Eran dos, tres. Están en todos los lados, están en el país entero. Eso significa que el país se ha movido socialmente, que ha habido un incremento de sectores medios de la población. Y hay un valor que no apreciamos. Y yo quiero hacer este comentario como entrevistador, ¿no? Uh-huh. Y es que todo eso que hemos logrado, sea mucho o sea poco, lo hemos logrado en un ambiente de libertad. Claro, y de democracia con sus imperfecciones. Sí. Es cierto que no es una democracia perfecta, pero como tú señalas, aquí ha habido libertad, inclusive yo creo que a veces hasta se extrema. Y yo te diría que, sin lugar a dudas, esas son las cosas positivas de la gestión gubernamental de PLD. Yo creo que hay algunas cosas que son pasivos, que están ahí. Todavía yo creo que los temas relacionados con corrupción, con impunidad, esos son temas que están ahí, pero se ha hecho también esfuerzo. O sea, yo creo que en las gestiones del PLD se ha generado todo un andamiaje institucional orientado a enfrentar eso. Yo creo que es un tema de tiempo, de cultura, que el país se vaya culturizando y que se sigan produciendo cambios que vayan en la dirección de ahondar esas reformas que se han producido y que van en la dirección de diafanizar el manejo de los fondos públicos en la República Dominicana. Bien, tenemos que hacer una última pausa, con su permiso. Regresamos después de ella. Siga con nosotros en Edición Nocturna.